En los tutoriales anteriores yo había hecho un efecto de guerra que tiene balas, tiene aviones, tiene destrucción, tiene una bomba atómica y gritos de soldados, y lo formé como en un campo de batalla, y lo que yo hice fue procesarlo, mezclarlo y después hacerle una postmasterización. Ahora lo que yo voy a entrar es al último toque, que es masterizarlo. Masterización para poderlo ya lanzar a plataformas en internet, o venderlo, o sacarlo en CD, o ponerlo en un disco, o cualquier cosa que yo quiera ya hacer con él comercialmente. Entonces aquí lo tengo, es uno de efectos de guerra, y lo voy a sonar un poco para que se acuerden de qué más o menos se trataba. Ahí va. Bueno, lo voy a cortar ahí para no alargar mucho. Más o menos ustedes ya cogen la idea por los videos anteriores. Ahora lo que voy a hacer rápidamente es mostrarles a ustedes qué efectos le voy a poner yo a este efecto de guerra. Y estos son los efectos que voy a utilizar. Voy a utilizar un compresor para darle un poco de pegada, de fuerza, y al mismo tiempo hacer que las ondas bajen un poco. ¿Ok? Entonces busco un poco de pegada para darle más profundidad a las frecuencias. Bueno, otro que voy a utilizar es un ecualizador. Vale, un poco de limpieza y un poco de riqueza a las frecuencias, de las sobresalir un poco más. Después le voy a dar otro ecualizador para subirle a las ondas, y será a las frecuencias, a las bajas, a las medias, a las otras medias y a las altas, para darle un poquitico más de ganancia. ¿Ok? Voy a utilizar un multibanda compresor, que está también para darle un poco de pegada a cada frecuencia según el lado, graves, medias y todo eso. Y después le voy a poner un transiente para alargar un poco las frecuencias y enriquecerlas más. ¿Ok? Y por último le voy a dar un poco de este muchacho que se llama limitador, para darle una fuerza a este efecto de guerra. ¿Ok? Entonces voy a cerrar este y voy a empezar con este muchacho que está acá, que es el limitador. Entonces, antes de empezar, voy a mostrarles a ustedes los efectos que tengo acá al otro lado de la pantalla, que no lo ven ustedes, que son el span. Con el span voy a mirar cómo más o menos se ven las frecuencias. Entonces, por este lado yo veo que puedo quitarle un poco debajo, subirle por acá, darle una ayuda. Este sería con el span. Tengo este para ver cómo trabaja la imagen estéreo, que trabaja muy bien. Es decir, no tengo desfase, ¿está bien? Estos los tengo al otro lado de la pantalla, porque como yo tengo en el computador dos pantallas, en una grabo y la otra pongo los efectos, tengo este para ver cuánta cantidad de limitador le voy a poner a la canción para que suba. Entonces dicen que los loop serían -14, eso es más o menos lo que piden en internet. Entonces vamos a ver si le subo la ganancia o la frecuencia del limitador hasta -14. ¿Ok? Tengo este y tengo otro
que también me ayuda a percibir más las frecuencias y las ondas cómo se mueven. ¿Ok? Esos son los que tengo al otro lado de la pantalla y listo. Entonces ahora voy a empezar. Para meterle este compresor, yo sé que la parte más dura de esto es acá, donde más o menos suenan los disparos de los misiles. Será entre esta y esta, pero vamos a ver desde acá, a ver, yo veo. Lo más alto, ponerlo acá, a ver. Esta es la parte más alta. Queda 18. Que está en menos 18. Ok. Ahora lo que yo voy a hacer es traer al muchacho, prenderlo. Voy a apagar un momento. Lo primero que yo les voy a mostrar acá es cómo lo gradué antes de masterizar, antes de empezar. Que yo tengo una plantilla. Y si ustedes no han visto ese video, yo voy a dejar el link para que ustedes lo busquen, cómo hacer plantillas en Cubase, y también se puede hacer plantilla de cualquier programa de software o programa de música. ¿Ok? Entonces yo lo dejé en 1.0 dBs de ganancia, porque eso es más o menos la ganancia que le voy a dar cuando le ponga el compresor. El compresor va a quitar un poco de esa ganancia, entonces aquí la voy a compensar. Esto los voy a dejar así, canales, y esto los voy a empezar a mover. Voy a mover nomás estos y estos que están acá. Estos los voy a dejar así, exactamente como están, en la mitad. Nada de esto lo voy a mover. Entonces lo que va a tratar de hacer es apachurrarlo hasta -3 máximo. ¿Ok? Ahí va. Ok, ahí ya me dio -3, casi tocando la aguja acá. Entonces lo que voy a hacer es jugar con con el tiempo, para mirar qué reacción tiene esta agujita. Este es como un ataque. Entonces voy a hacerle otra vez. Ponerlo a 6. Ponerlo a 5. A donde estaba. 4. Más lento el ataque. Pasa. 3. Aquí está más rápido. A 2. Aquí está más rápido. A 1. A mí me gusta cómo reacciona en el 5. O el 2. Bueno, el 2. Lo voy a dejar en el 2. Aquí en el 2 me queda muy bueno. Exactamente perfecto. Ahora lo que voy a hacer es hacerle una pequeña comparación. Está sin el compresor. Ahí con el compresor. Él se nota un poco diferente, es porque como yo aquí le compensé lo que está quitando el compresor, se lo compensé aquí con 2. ¿Ok? Así lo voy a dejar. No hay que hacerle más nada. Es para que este compresor dé una pegada y al mismo tiempo coja toda esa frecuencia y trate de juntarlas todas, para que ningún
efecto de esos de guerra suba más que el otro, ¿ok? Ahora lo voy a quitar y me voy a ir con el ecualizador. Pero esta vez voy a ponerlo todo completo. Y aquí voy a buscar el ecualizador. Okay, lo primero que voy a hacer es escuchar acá. Y yo noto que tiene bastantes bajos, porque es muy normal que en la guerra suenen muchos bajos en el fondo por las explosiones, cuando caen las bombas al suelo, en la tierra y entonces explotan, hay muchos bajos. Entonces yo no voy a quitar esos bajos porque son naturales. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo un poquito nomás, un poco. Le voy a hacer un corte. Entonces voy a mover aquí el span, lo voy a volver a poner. Muevo para acá. Y aquí le voy a hacer ese corte. Vamos a ver acá. Aunque él también tiene una frecuencia acá. Entonces lo que voy a hacer es buscar acá. Se corta. Ahí le corté demasiado ya. Voy a mirar acá, parte de la explosión. Ahí corto demasiado, 30. Lo que voy a hacer es ponerlo más o menos a 20. Más de 20 yo no le quiero cortar. Está bien, 20. Lo dejo plano. Y ahora voy a mirar por acá qué frecuencias voy a subirle. Voy a subirle por acá un poco más. Es una especie de campana. Y no tratar de darle mucha ganancia que se pase más de 2 decibelios. Entonces voy a tratar de que esto baje a 2.0. Y voy a jugar con él a ver qué suena. Dele comparación. Y ahí me suena bien. Ahora lo que voy a hacer es que por este lado también le voy a un poquitico nomás, una ayuda, ¿va? Por acá necesita una pequeña ayuda, vamos a ver. Pero este sí lo voy a cerrar. Por este lado. Bien. Una cosa que les voy a decir, cuando uno masteriza, se utiliza los efectos un poco pequeño, una cantidad pequeña, no mucho más de 2 o 3 decibelios de ganancia. Si uno escucha una canción y la canción suena raro y necesita mucho más de 2 o 3 decibelios para arriba de ganancia, entonces lo que tiene que hacer uno es volver a la mezcla y tratar de balancear los instrumentos que suenen un poco opacos o apagados por allá. Estoy tratando de darles como un poco de presencia, de que todos los efectos suenen más presentes, sobre todo los que quedan atrás en la mezcla. Ok, dicho eso, volvamos otra vez. A mí me parece que está muy bueno. Voy a hacer comparación. Se nota que es un poco leve, pero esa es la idea. Que sea leve, pero que esté ahí la ganancia. Ahí va otra vez. Ahora le voy a dar como un poco de brillos por este lado. Voy a crear otro acá. Subirlo. Voy a buscar otra vez por acá.
por ahí me gusta, está bien. Ahora le voy a hacer comparación. Está sin el ecualizador y ahora el ecualizador. Voy a ponerlo por esta parte donde hace la explosión. Muy bien, así me gusta. Está muy bien, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo todos y quitarlos acá. Y los voy a quitar. Ahí está sin el compresor y sin el ecualizador. Ahí va. Muy bien. Sí me gusta. Le da un poco más de chispa, más de presencia a las frecuencias y las alimenta. Le alimenta la ganancia a las frecuencias. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cerrar acá e irme a ponerle un ecualizador de estos. Entonces lo que voy a hacer es buscar la parte donde haya más acción. Bueno, todo tiene acción, pero esta parte de acá. Vamos a darle ahí. Y lo que voy a hacer es subirle un poco de ganancia a estas 4 frecuencias que están acá. A las bajas, a las medias, a las otras medias y a las altas. Ok, ahí va. Bueno, lo que hice fue subirle un poco de ganancia a las frecuencias acá. Y a este le bajé un poco, que estaba muy brilludo. Y aquí les di un poco más de ganancia. Y este fue el resultado. Ahora lo voy a alargar para acá, a ver. Suene todo. Y ahora le voy a hacer una pequeña comparación. Ahí está sin el ecualizador. Y ahora con el ecualizador. Bueno, muchos pensarán que ¿por qué le doy tan poco a esto? Porque cuando uno ya mezcló, ya le puso muchos efectos a toda esta cuestión, entonces ya tiene canales, tiene muchos efectos, después se procesó. Entonces lo que estoy haciendo es darle como un poco más de ayuda a esas frecuencias. Creo que se le puede ayudar. Y fuera de eso, darle un poco más de fuerza. Y así que el sonido, los efectos que están en esa guerra, sobresalgan un poco más. Pero todo con moderación, dándole una ganancia pequeña, unos decibelios de 1 a 2 o 3. Máximo de ahí ya es saturar mucho ya la mezcla. Entonces, lo que voy a hacer ya es hacerle comparación de todos estos efectos. ¿Va? Aquí está sin los efectos. Y con los efectos. Bueno, yo voy a dejar en este momento esto
y nos vamos a ver en el próximo tutorial para seguir la segunda parte de esto de cómo masterizar una guerra de efectos, no sé cómo llamarlo, yo lo llamo War. Entonces nos vemos en el próximo tutorial. Ok, chao.